Perdón, se me apagó o al momento de volverme a conectar se quedó apagado. Gasté mi batería entonces sin que ustedes el último minuto me escucharan. Entonces, les dije dos cosas. Voy a tener que repetir, voy a tener que tomar unos 2 minutos en volver a repetir lo que les había dicho. Les estaba mostrando esta gráfica y mientras les estaba mostrando la gráfica, les decía que aprendieran a interpretar gráficas. Por favor, que aprendieran a interpretar gráficas. Y que esta gráfica mostraba para mí dos cosas interesantes. Dos cosas interesantes. Eso les dije cuando estaba apagado el micrófono. Dos cosas interesantes. Primero, que yo observaba que las gráficas estaban muy variadas. Las barras, perdón. Había barras muy altas y barras muy bajas. ¿Sí? Esto lo que demuestra en una gráfica es que hay mucha variación. Hay edades donde hay muchos participantes y hay edades en donde hay pocos participantes. Entonces, la variación se muestra aquí por el tamaño de las barras. Entonces, repito, lo primero que me está mostrando esta gráfica es que hay mucha variación en los datos. Lo segundo que me está mostrando es que yo observo en términos generales que el mayor tamaño de las barras está en valores bajos de X y en valores altos de X las barras son pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este evento la mayoría de participantes fueron jóvenes de edades no muy grandes, no muy mayores. Y de edades mayores hubieron pocos participantes. Eso lo está mostrando en las barras grandes que están al principio y las barras pequeñas que están al final del eje X. Esto le decía, le puede servir a usted como una conclusión. Te podría decir, en el evento de capacitación, la mayoría de participantes fueron jóvenes. Personas adultas fue muy poca su participación. Eso puede sacar en concreto esta gráfica. Eso le decía para que aprendiera usted a sacar conclusiones de las gráficas. Luego le estaba mostrando esta parte del polígono de frecuencias. Solo le estaba diciendo de que es otra histograma que vimos anteriormente. Nos sirve para representar la distribución de las frecuencias. ¿Sí? El polígono de frecuencias usted lo puede usar en lugar del histograma. Son dos gráficas que en esencia nos dicen lo mismo. Ahora, para construirlas es ligeramente diferente, porque para construirlas siempre se toma un eje X y un eje Y. Eje X horizontal, eje Y vertical. En el eje X ya no se ponen los límites reales, como en el caso anterior, sino se ponen los puntos medios, los MI de nuestra tabla, marcas de clase. Y en el eje Y, ahí sí siempre se ponen las frecuencias absolutas. Luego entonces, que ya se ha construido un eje X y un eje Y, donde en el eje X se ponen las marcas de clase y en el eje Y se ponen las FI, o sea, las frecuencias absolutas, entonces empieza a construir la gráfica. Se colocan puntos encima de cada marca de clase a la altura de la frecuencia correspondiente. Y posteriormente se unen los puntos formando un polígono. Luego dice, con el fin de cerrar el polígono, se marca un punto en una marca de clase anterior y un punto en una marca de clase posterior, cuyas frecuencias, lógicamente, serán iguales a 0. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen, es sencillo, no es complicada esta gráfica, es sencilla también, al igual que la otra. El polígono de frecuencias ya no tiene barras, sino lo que hace es generar un polígono. Usted sabe, un polígono es una figura que tiene una serie de líneas que la van formando. Forman polígono. Entonces, lo que se hace, repito, es que usted pone un eje X y un eje Y. Y en el eje X usted va a poner los puntos medios, los MI de su tabla. Creo que es como la quinta columna, algo así, ¿verdad? Donde están los MI, usted tiene su tabla ahí a la par. Esos valores los pone en el eje X y en el eje Y ponen las frecuencias absolutas, las FI. Entonces, ¿qué hace? En el primer MI, usted mira qué frecuencia tiene y lo que hace es colocar un punto en la altura que le toque esa frecuencia. Luego va a la siguiente clase,
con el siguiente MI y verifica qué frecuencia tiene y va colocando puntos que van marcando la frecuencia de cada punto medio, de cada MI, qué frecuencia tuvo el segundo MI, qué frecuencia tuvo el tercer MI, así va colocando puntos. Luego une los puntos por líneas rectas, pero no va a quedar un polígono cerrado porque va a quedar abierto por la izquierda y abierto por la derecha. Para cerrarlo, usted agrega un punto medio que no estaba en la tabla, un punto medio anterior, y agrega también un punto medio posterior. Lógicamente, esos puntos medios van a tener frecuencia cero porque no existían. Entonces, usted pone un punto en el cero en la izquierda y un punto en el cero en la derecha. Y luego con eso cierra su polígono. Veámoslo en forma práctica. Aquí está la descripción teórica de la gráfica. Ahora la vamos a ver ya en forma práctica. ¿Qué hicimos? Quiero que usted lo haga también. Inicialmente pusimos aquí en el eje X, otra vez rendimientos. Bueno, póngale años. Es el mismo problema de la gráfica anterior. Bueno, en el eje X pusimos puntos medios. Y en el eje Y pusimos los valores de las frecuencias absolutas, tratando de llegar al último valor de la frecuencia absoluta que tuviera todavía cobertura, que todavía alcanzara a quedar dentro de la gráfica. Se recuerda que el valor más grande era 19 y aquí estamos llevando nuestra frecuencia hasta 20. Los voy a seguir preguntando. Vamos a ver ahora los últimos de la lista. Vamos a empezar con Naidelin. Naidelin, se me corre aquí Naidelin. Naidelin Campos, dígame cuál era el punto medio de la primera clase en su tabla. 14.5. Correcto. ¿Y qué FI, qué frecuencia tenía ese intervalo? De 5. De 5. Muchas gracias, Nayeli. Vamos con Taira Camel. Dígame cuál era el punto medio del siguiente intervalo de la clase 2. ¿Cuál era el punto medio? 24.5. Correcto. ¿Y qué frecuencia tenía esa clase? 19. Gracias, correcto. Entonces, así usted va en el 14.5, usted pone un punto a la altura del valor 5. ¿Ah? Luego el siguiente punto medio en el 24.5, usted pone un punto a la altura de la frecuencia 19. Y así sucesivamente en la tercera clase, vaya construyendo su tabla, por favor, vaya haciéndola. En la tercera clase que tiene un punto medio de 34.5, su frecuencia es 10. Entonces usted en esta altura de 10 pone un punto. El siguiente, su frecuencia es 13, el que tiene 44.5, su frecuencia es 13. Va colocando esos puntos que yo tengo en azul aquí. De manera que tiene desde este punto hasta este punto. Cuando une los puntos, se forma un polígono, pero no se ha cerrado porque inicialmente no tiene estas líneas. No tiene esta primera línea que está aquí y no tiene esta última línea. Solo empezó desde este punto azul hasta este punto azul, porque esos son los valores que estaban en su tabla. Entonces, para cerrar el polígono, para que sea un polígono cerrado, ¿qué se hace? Se agrega un punto medio anterior. ¿Cómo se hace? Usted se da cuenta que los puntos medios van de valores iguales. ¿Ah? De 10 en 10 en este caso. Podrían ir de 8 en 8, de 12 en 12. En este caso van de 10 en 10. Entonces, un punto medio anterior tendría un valor de 4.5, que todos deben ir a la misma distancia. Y un punto medio posterior, fíjese que su último punto medio era 74.5. Si usted le agrega un punto medio, estaría a una distancia de 10, 84.5. Esos puntos medios, su frecuencia es 0 porque no tienen datos. Por eso puse un punto en 0 aquí y un punto en 0 aquí. Y eso le permite que usted pueda cerrar su polígono. ¿Sí? Y con eso construye su gráfica y hacerle un título. Quiero que haga la gráfica. Quiero que la haga con los puntos medios. Solo que de nuevo le pido disculpas, en lugar de rendimiento ponga edad en años. ¿Sí? Porque eso es lo que está mostrándose aquí. Entonces, personas con una edad promedio de 14.5 fueron 5. Personas con una edad promedio de 24.5 fueron 19.
Personas con una edad promedio de 34.5 fueron 10. Y así, eso lo va mostrando la gráfica. Así se construye un polígono de frecuencias. Pregunto, ¿dudas sobre el polígono de frecuencias? O incluso sobre el histograma si usted tiene dudas. ¿Hay dudas? ¿Ahora sí me escuchó? ¿Sí estaba abierto el micrófono? ¿Escucharon? Sí, ingeniero. Ah, bueno. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien por ahí? Bueno, no tienen duda. Entonces les voy a hacer otra aclaración. El polígono de frecuencias, si se construye sobre la misma base que el histograma, usted tendría aquí, además de los puntos medios, tenía los límites reales para el caso de las barras. Fíjese que al construir sobre el histograma el polígono, encierran la misma área. Las barritas encierran la misma área que el área que está encerrando este polígono. ¿Por qué? Porque ahí iría una barra que le sobra un pedazo y le falta un pedazo para ser igual al histograma. Entonces, el polígono y el histograma se utilizan de la misma manera. Si usted pudiera hacer un tercer ejercicio donde pusiera el polígono y el histograma uno sobre otro, se va a dar cuenta que encierran la misma área y se refieren a lo mismo. Están marcando cómo está la distribución de los datos de estas edades en este grupo de personas. ¿Ah? ¿Preguntas? Bueno, ¿qué tocaría ahorita? Que vamos a ver el día de mañana. Tocaría ver gráficas diversas para describir datos en estadística. Y le voy a dejar una tareita, pero antes alguien estaba pidiendo la mano, perdón, alguien no logré ver. Ingeniero, una pregunta. Entonces, tanto como el polígono y como el histograma hacen la misma predicción, digamos, llegamos a las mismas conclusiones, pero ¿cuál de los dos sería más conveniente utilizar? Los dos de igual forma representan lo mismo, de manera que usted puede usar uno o el otro, que si los interpreta bien, le van a decir exactamente lo mismo. Solamente que uno se basa en las barras que definen los intervalos. ¿Ah? Las barras que definen el límite de dónde a dónde va cada intervalo y qué frecuencia tuvo cada uno. Mientras que la otra lo que le está diciendo es, en promedio, tal valor, qué frecuencia tuvo. Pero se pueden usar indistintamente cualquiera de las dos. Cuando usted ya está haciendo un trabajo ya de investigación, no es necesario que use las dos porque es como que estuviera repitiendo lo mismo. Entonces puede usar una o la otra. Están como alternativas. ¿Sí? Anderson dice, si se realiza esta última gráfica en el eje X, ¿qué pondríamos? Ah, si se realizan las dos combinadas, dice usted. Si se realizan las dos combinadas, pues podríamos edades. ¿Ah? Edades y irían tanto los límites reales como los puntos medios. Va un poquito más amontonado los valores, diríamos de esa manera. Repito, en el histograma, en el eje X, van los límites reales. En el polígono van en el eje X los puntos medios, los MI, ¿verdad? Y entonces, si usted hace las dos juntas, se tendrían que ir las dos cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pone aquí? Ignora. Eso que puse entre paréntesis, no lo ponga usted al momento de hacer una gráfica ya una gráfica formal. Solo le estoy poniendo entre paréntesis para que usted sepa de dónde vinieron estos valores. Pero lo que debe poner es edad en años nada más. Y estos valores son edades en años. ¿Sí? Esto de marca de clase o de límites reales que puse en el otro, solo es para explicar qué va ahí, pero no lo debe llevar una gráfica ya formal. ¿Verdad? Entonces, como tarea para el día de mañana, según entiendo, el día de mañana nos vamos a volver a reunir. Entonces, como tarea, quiero que genere unas 4 conclusiones de este ejercicio, ya sea en base a las medidas de tendencia central o dispersión, o ya sea en base a las gráficas. Por favor, genere
4 conclusiones. Y en la próxima clase vamos a ir ayudando a que usted mejore esas conclusiones. Pero si usted quiere mejorar las conclusiones, tiene que tener las conclusiones. No hay chance de que diga, no lo hice, se me olvidó, tenía examen, porque eso en un ratito usted lo hace. ¿Sí? Entonces genere 4 conclusiones, repito. Y yo en forma aleatoria le voy a preguntar a alguien que nos comparta sus conclusiones. ¿Para qué? Para mejorarla porque estamos aprendiendo todo. ¿Sí? Entonces, si no lo hace, no podemos aprender de esa manera. ¿Preguntas? Repito, ¿qué veríamos en la próxima clase? Veríamos gráficas, qué tipo de gráficas son las principales en estadística y para qué se usan. ¿Vale? Antes de entrar a la tercera unidad, que ya sería la parte de probabilidades. Ya nos queda poco para entrar al tema de probabilidades. Creo que en la otra sección ya lo están cubriendo, pero nosotros vamos un poquito más despacio. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, de acuerdo al tiempo, nos quedaríamos hasta aquí. Dice, disculpe, ingeniero, la hoja de trabajo, ¿qué día se entregaría? Bueno, si usted no incluyó las últimas partes, la parte de gráfica y la parte de medidas de dispersión, debería enviarla hoy a más tardar. Ahora vamos a hacer un acuerdo. Si usted incluye todo, o sea, incluye las gráficas, incluye también la parte de las medidas de dispersión, podía entregarla a más tardar el día sábado, podía enviarla. Ya completa. Ahora, si usted no incluyó estas partes, a más tardar el día de hoy es que se recibe. ¿Sí? ¿En alguna otra?